Tú, la persona viendo esto, ¿recordabas Sunlands antes de encontrarte este vídeo? Si eres habitual del canal, sí, obvio, pero si no, quizá te venga bien un pequeño recordatorio. Sunlands fue un manga de Akira Toriyama sacado en el 2000 donde contaba la historia de Belzebub, el príncipe de los demonios, y su travesía acompañando al sheriff Rao para encontrar un manantial de agua secreto y devolver el agua a la tierra de Sunlands. Eso es todo, a primera vista no hay nada que lo diferencie de otras obras casuales de Toriyama como Eggman, pero por alguna razón hace 2 años pegó un boom. De la nada se anunció una película, una serie, un videojuego e incluso un juego de cartas del cual tengo 3 mazos. Vídeo sobre ello en la descripción. Parece que tiraron la casa por la ventana con tal de hacerlo algo popular. ¿Y les funcionó? Bueno, el caso es que Sunlands se ha vuelto una franquicia, y genuinamente me sorprende lo desapercibida que ha pasado con todo lo que tiene. Veréis, yo hasta antes de que saliese la serie no me había ni leído el manga, pero un día me dio por echarle un vistazo y me sorprendió lo corto que era. 14 capítulos de manga se pueden leer sin problema en una tarde, pero tras terminar empecé a pensar, ¿cómo han sacado una serie de 13 episodios un videojuego de esto? Pues parece que Toriyama también lo pensó, porque en una entrevista se sorprendió de ello y creía que solo iban a hacer un juego, no un anime. Y eso es lo que me llevó a interesarme mucho más por Sunlands, porque en esta aventura de aprendizaje he descubierto que cada uno de sus productos es único. El manga es la plantilla original, lo que dio pie a todo lo que vendría después. El anime expande en esta idea con contenido exclusivo e ideas del propio Toriyama para hacer una gran serie. Y por último el videojuego, el cual es una auténtica carta de amor a Toriyama, no solo porque me parece que capta su estilo a la perfección pese a ser un videojuego, sino porque todos y cada uno de los vehículos o han sido diseñados por él o son referencias a creaciones suyas. Tenemos el robot saltador que vemos usar a Goku en una de las portadas, el buggy que usa Nulon Goku en esta ilustración, pudiendo ponerle la sonrisa como calcomanía, e incluso tenemos a Caramelman 01, el robot de Masirito en Dr. Slump. Cuando encontré este robot en el juego, lista de reproducción de los vídeos en la descripción, literalmente se me rompió la voz de la emoción. Pero podría ser... ¡Caramelman! Pero volviendo al tema, Sunlands fue un producto único. Fue la última creación de Toriyama que llevaba sacando proyectos casi todos los años desde que comenzó hasta regresar en 2006 con Cross Epoch. Y es muy gracioso pensar que tras Sunlands se tomó ese descanso tan largo, porque con entrevistas sabemos que Toriyama dibujó Sunlands como una historia que ocurría en un desierto para no tener que dibujar fondos detallados, y también quería dibujar un viejo, demonios y vehículos militares, así que fue realmente la historia definitiva de Toriyama, demostrando su pereza y que hacía lo que quería. Pero basta de hablar de estas tonterías y vamos a profundizar en la historia, porque lo que de primeras parece una serie infantil tiene unos temas bastante claros. Sunlands en su núcleo va de racismo y cómo la gente de poder nos miente. Y no me vengáis diciendo que le estoy dando demasiadas vueltas porque todo esto sucede. Desde el primer momento juegan con nuestras expectativas con los demonios. Vemos a Belzebub y su pandilla asaltar un camión de transporte de agua, pero enseguida hacen un giro de 180 y nos muestran la verdad. Solo roban lo justo para sobrevivir. Solo roban al ejército del rey. Y nunca han matado a nadie. Es más, Belzebub le da agua a un niño necesitado. Posiblemente una de las cosas malas de las que Belzebub se sienta más orgulloso es de haberse quedado hasta tarde y no lavarse los dientes. Sin embargo, gran parte de la humanidad en ese mundo, al escuchar la palabra demonio, piensa automáticamente en maldad y asesinatos, en que van a devorarles el alma y que ese será su último día en la Tierra. Incluso cuando el general Ale conoce a Belze y Thief, Rao le habla de que ellos podrían dominar Sunlands si quisieran, pero no lo hacen porque no son malos realmente. Simplemente la gente está llena de prejuicios hacia los demonios y eso no es culpa suya, es culpa del gobierno. Porque el gobierno en Sunlands miente, es avaricioso e increíblemente corrupto. El general supremo Zeu es el ejemplo de manual de persona con poder corrupta. Es el líder de la fuerza militar y aprovecha que su rey es un inútil para hacer lo que quiera y le favorezca. Literalmente dejan morir a la humanidad de sed con tal de conseguir más dinero vendiendo agua. Ponen impuestos imposibles de cumplir para mucha gente y aún así hay quien les sigue. Por el poder de la mentira. Esto es un gran spoiler, pero la razón por la que el gobierno tiene agua y el mundo entero no, es porque la están acaparando. Literalmente tienen una presa gigante vigilada constantemente por fuerzas militares que impide que el gran río que cruza todo Sunlands tenga agua. Cortaron el suministro de agua de todo un país para poder controlarles, porque si no hacen caso al rey, ¿a quién van a comprarle agua? Y estos dos puntos se ven reflejados en el pasado de Rao, en su última misión como el general Shiva. Los Peach son una raza que quería acabar con la humanidad creando una bomba, pero esa no es la realidad en absoluto.
Ellos solo querían crear una máquina capaz de generar agua para todo el mundo. Zeus mató 2 pájaros de un tiro con ello, pues con la mentira de la bomba instauró aún más miedo y además evitó que la gente descubriese que quizá haya otras formas de conseguir agua. Zeus es un personaje que quiere ser básicamente el rey del mundo. Quiere controlar lo más necesario para vivir y quiere que todo el mundo piense como él, porque Zeus odia a los demonios y hará lo que haga falta para que el resto del mundo también. Y hablando de mentiras, os mentí. Posiblemente creáis que la historia va de Beelzebub, el príncipe de los demonios, pero en realidad es la historia de Ra el Sheriff. La historia realmente comienza con Ra buscando ayudar a la humanidad y en mitad del manga nos damos cuenta de que realmente el protagonista siempre fue Ra. Beelzebub solo está con él por la aventura. Esta es la misión de un hombre que quiere vengarse de un gobierno corrupto y su amigo el demonio que tiene la fuerza para hacerlo. Quien acaba convenciendo al ejército de la maldad del gobierno es Ra. Quien acaba haciendo que la gente recupere la fe es Ra. Esta situación nos deja una idea de que, ya sea aposta o no, está muy bien pensada. Sandland se vende como el manga de Beelzebub, han salido figuras y juguetes de Beelzebub, nos quieren hacer creer que esta es su historia. Pero al igual que el gobierno en Sandland, nos mintieron, porque él no es el protagonista, es Ra. Así es, el manga del demonio que monta un tanque en el desierto realmente es sobre la humanidad y cómo esta es la que crea sus propios problemas. Pero aún así, los demonios siguen siendo una parte importante de la historia del mundo. El bisabuelo de Beelzebub casi pone fin a la humanidad, tras lo cual esta tardó mucho en reconstruir. Sabiendo la longevidad de los demonios y que Belze luce así con 2500 años, quién sabe cuándo pasó. Pero quizá este sea el origen de las leyendas sobre la maldad demoníaca y algo de lo que Zeus se aprovechó, de una masacre sin sentido de humanos. Sin embargo, esta realmente sí que tiene sentido, porque la humanidad fue creación del demonio, y tanto él como Dios estuvieron de acuerdo en que la humanidad estaba volviéndose más malvada que los demonios. Realmente esto es Sandland, o lo era hasta 2023, momento en el que todo cambió. Veréis, algo que os he mencionado al principio un poco de pasada es que Sandland, antes de la serie el videojuego, recibió una película medio año antes. La película de Sandland es una adaptación fiel del manga. Lograron adaptar los 14 capítulos en 1 hora y 46 minutos de metraje. Pero si eso fuese todo, se quedaría en un apartado muy pequeño. No, la película de Sandland añade un par de detalles que expanden la historia original para aclarar cuestiones. Por ejemplo, al comienzo vemos la persecución del camión repartidor de agua desde el punto de vista humano, con los demonios persiguiendo. Y el niño que Beelzebub entrega el agua resulta ser de la aldea de Ra, y por eso busca la ayuda de los demonios, porque gracias a ese niño sabe que quizá no sean tan malos. También hay referencias a la armada rebelde por parte de los Swimmers, pero en general hasta el final en la presa son solo pequeños detallitos que nos van acercando un poco al mundo que nos revelaría el anime y videojuego medio año más tarde. Si consideráis que los cambios hechos en Sandland por parte del anime y juego son una ofensa para la obra original de Toriyama o alguna chorrada de esas, no os preocupéis. La película es literalmente el manga animado, así que disfrutad de ella y listo. Pero ahora toca hablar de los otros dos productos. Primero voy a hablar del videojuego, porque sinceramente ha sido una experiencia increíble jugarlo. Cuando empecé pensé que sería un 6 como videojuego, algo genérico con la historia de Toriyama pensado para promocionar la serie, sacar algo de dinero y seguir para adelante. Pero me equivocaba. Ya he mencionado antes los vehículos, pero es algo en lo que no puedo parar de hacer hincapié. Mires a donde mires, todos y cada uno de los robots y vehículos importantes fueron diseñados por Toriyama. Y no solo las cosas más conocidas como el robot de la Red Ribbon, sino también muchos de los bosses. El general Krogwa usa una moto azul con llamas, la cual usaron los androides del futuro en una ilustración. Pero lo que más sorprendente fue cuando, en uno de los acorazados, el boss del lugar era el robot pirata de la caverna subterránea donde pelean contra Blue. La aparición de ese robot me pilló no solo por sorpresa, sino que me parece lo más bonito de todo. Este robot nunca antes se había visto tan hermoso, y pelear contra él se siente como si hubiese salido de Dragon Ball. Se desliza por el escenario de la misma manera que esperarías que luciese cuando lees el manga. Y además es una de las pocas peleas contra jefes que puedes repetir todas las veces que quieras antes del postgame, porque el equipo de desarrollo de Sandland sabía perfectamente lo que hacía. Mires a donde mires con el juego, todo es la esencia de Toriyama. Los personajes se sienten completamente escritos por él, incluso los de las secundarias. Los diálogos, diseños y mundo parecen salidos de su propia mente, pese a ser un equipo de múltiples desarrolladores trabajando en el juego. Pero eso es de esperar porque el maestro supervisó el proyecto de forma constante. Mi mejor forma de explicar lo que siento por el juego es que es una carta de amor a Toriyama. Todo exuda esencia a Toriyama. Y sobre los cambios realizados en la historia para encajar en formato juego, no tengo ninguna pega. Epi, Rosetta y Krogwa, 3 generales del ejército de Forestland, exclusivos del juego,
cuya existencia está tan bien integrada en la historia que no sabía que Rosetta también era originaria de aquí hasta que he escrito este guión y visto la serie. Si bien este vídeo no es sobre el gameplay, me veo obligado a decir que, aunque os llame mucho la atención el juego, quizá no sea vuestro estilo, porque Sunlands al final del día es un juego de vehículos, donde vas a estar combatiendo usando robots y tanques. Controlar a Belzebub para pelear es algo más esporádico, pues vas a pasar mucho tiempo con la moto, el tanque o el vehículo que más te guste. Recomendaría jugar la demo para ver si os gustan los controles de los vehículos, pero la demo es mala. Está muy vacía y no fue representativa del juego en absoluto. Además, no me acuerdo siquiera si sigue estando en la tienda de Steam. Comparando su historia con la de la serie, la del videojuego es sorprendentemente distinta. La serie tuvo 13 episodios, de los cuales los 6 primeros son la película, aunque no literalmente. En mi visualización vi pequeños detalles extra, como Rao conduciendo por el pueblo antes de parar a comprar tabaco, y también escenas completamente nuevas, como Belzebub haciendo audiciones para ver qué demonio lo acompañaría junto a Rao, cosa que en la película y manga ocurre de manera distinta, haciendo que Belzebub elija a Thief directamente por ser listo y habilidoso. Hay algunos cambios más, pero tampoco voy a nombrarlos todos, porque creo que deberíais ver la serie si no lo habéis hecho ya, así que en su lugar pondré todos los cambios que pillé entre el episodio 1 y 6 y la película ahora por pantalla. Si queréis leerlos, dadle para atrás y reducid velocidad. Realmente que el principio de la serie fuese como la película se me hizo muy raro al haber jugado primero el juego, porque ahí la historia sí que cambia bastante y no solo por razones de gameplay. Pero primero vamos a hablar de las novedades de la serie, de esos 7 episodios extra que se añadieron en la historia original. Para empezar, Akira Toriyama creó 2 nuevos personajes en torno a los que haría girar el nuevo contenido, Muniel y Ann. 2 personajes con roles muy distintos que exploran muchísimo el mundo de Sunlands solo con existir, pues tienen que ver con la región situada al sur de Sunlands, Forestland. Forestland se vendió como la innovación que traería la serie y videojuego, hasta el punto de que el videojuego en Steam lo menciona varias veces como el añadido principal. También hay otros personajes como Breath o Lango, pero la última ilustración publicada por Toriyama en vida no los mostraba, así que tenía claro quiénes eran los más importantes para la historia. El caso es que los añadidos de Forestland son un gran ejemplo de world building, porque en Sunlands nos hablan de la guerra, de la sequía y de los demonios. Pero ¿todo el planeta es Sunlands? No, el agua está en una presa a la que puedes llegar en un par de días en coche desde el otro extremo del país, por lo que más allá de esa presa debe haber más. Y ahí es cuando llega Forestland, y nos muestra cómo están las cosas fuera. En contraposición de Sunlands, un país sin agua, donde apenas crece nada, Forestland es un paraíso con cascadas y bosques, donde la gente vive sin miedo a morir de hambre. Pero eso no es lo único que tienen de distinto. Sunlands tiene un ejército, sí, pero un ejército algo escaso. Sus soldados son gente sin casi experiencia, dedicada a la protección de transportes de agua más que otra cosa. Los encargados del tanque 104 no estaban alerta en ningún momento cuando Rao les robó, y los que llevaban el transporte de agua tenían ganas de ver acción, indicando que el ejército de Sunlands realmente lleva mucho tiempo sin hacer nada. Pero Forestland es una nación increíblemente militarizada, que tan solo se mantiene fuera de Sunlands por miedo a Zeus. Luego está el tema de los ángeles. En un mundo donde existen los demonios y en entrevistas se ha confirmado que existe un dios, ¿por qué no iba a haber ángeles? Además tienen un diseño muy Toriyama, con bastones como los ángeles de Super y trajes extraños. Muniel no destacaría en absoluto como personaje de Dragon Quest. Y en pura esencia Toriyama, su jerarquía es como la de una empresa, con un almacén lleno de materiales y máquinas para ordenar cajas. Realmente me pregunto cómo lo habría hecho Toriyama para adaptar estos añadidos al manga, pero también os digo que Toriyama escribía a medida que se le ocurrían las cosas, así que a saber. Y os digo esto porque la parte de Forestland es increíblemente distinta en el anime y en el juego. Está claro que siendo 2 equipos distintos trabajando en ello y saliendo casi a la vez, no iban a poder adaptar las cosas de la misma manera. Pero al igual que con Dragon Ball Super, que Toriyama les pasaba las mismas ideas y puntos claves a Toyotaro y Toei para hacerlo, con Sunlands pasó lo mismo. Originalmente, Toriyama recibió una serie de ideas para diseñar a los personajes y crear conceptos, pero dejando los detalles más específicos de lado porque aún no estarían pensados. Al fin y al cabo, el juego tendría que empezar a desarrollarse antes, y no es como si pudiesen estar pasándose información constantemente sobre qué iban a hacer, pues podría haber habido cambios de un lado que no podrían arreglarse en el otro. Esa es la razón de que haya los mismos conceptos y escenas muy parecidas entre el juego y el anime. Ya sabían que Belzebub metalizado iba a parar las balas mientras escapaban de la capital de Forestland, pero en el anime y juego, aunque sea una escena parecida, no es igual. En general diré que el anime está muy bien pensado como continuación de Sunlands.
Funciona bien como historia corta y aunque prefiero la parte que anima el original, el añadido de Forestlands es algo muy agradecido tras casi 25 años de serie. Pero creo que ya es suficiente porque si no os acabaría spoileando todo y quiero que la veáis. Así que venga, id a verla, porque ahora toca hablar de lo importante, de Anne. Anne es un personaje muy distinto entre el videojuego y el anime. Aviso que esto tendrá tanto spoilers tochos del juego como de la serie, así que si no queréis saber más, dejad vuestro like, comentad que gracias a este vídeo vais a disfrutar de la franquicia y espero que realmente lo hagáis. Si seguís aquí es porque no os importa saberlo, así que al lío. Anne en la serie no hace su aparición hasta el final de la primera parte. Conoce a los protagonistas cuando la salvan y van directamente a Forestlands a recuperar el Aquanio. Pero en el juego la cosa es muy distinta. Prácticamente desde el comienzo Anne viaja con el trío como su mecánica. Está integrada de una manera completamente natural, tanto para la historia como para las mecánicas del juego, sirviendo el papel de personaje que construye, mejora y arregla los vehículos. Reacciona a las cosas junto al resto de la plantilla y tiene sus momentos importantes, pero al ser un personaje creado para Forestlands está claro que se ha ido donde tendría la chicha. Pero tampoco os creáis. Pensad que es un personaje que ha acompañado a Belzebub y el resto en sus aventuras por Sandland. Tienen un vínculo muy importante. En el anime, Belze va a Forestland para ajustar cuentas con Muniel y recuperar el Aquanio. En el juego, Anne es parte del grupo, es parte de la familia de forma literal. No pueden dejar sus problemas de lado. Sobre todo porque en el anime van a Forestlands y ya. Pero en el juego, Forestlands va a ellos primero. Empieza todo con fuerzas militares misteriosas atacando el ejército de Sandland. Entonces conocen al general Epi y aprenden de su búsqueda del Aquanio. Después aparece Krogwa y aprenden cosas del pasado de Anne. En el juego, gran parte del desarrollo de Anne y Forestlands lo perdemos antes siquiera de pisar ese país. Y eso ayuda, porque en el momento en el que pisamos Forestlands, otro país donde se odia a los demonios, Anne acaba de descubrir la verdad sobre su pasado y tiene un conflicto interno muy grave porque la mentira que usó Breth para subir al poder ahora sabe que no es mentira. ¿Cómo reaccionarán sus aliados al saber que la reina era realmente un demonio? En lo personal, me gusta mucho más cómo está llevado en el juego, en especial con la creación de los tres generales que cumplen cada uno con un papel distinto. Epi es nuestro primer contacto con Forestland, un general que se cree superior al resto de personas y que prácticamente mataría a sus propios soldados. Krogwa es el siguiente, y vemos que realmente no todos los generales de Forestland son malos. Se preocupa por sus soldados y ve a Belze como una persona, no solo un demonio. Está claro que sabe que lo que hace está mal, pero le debe mucho a Breth. Y por último tenemos a Rosetta, amiga de la infancia de Anne e hija del general Breth. Rosetta en el juego es la principal razón por la que Breth cambia. Estar a punto de disparar y matar a su hija le hace replantearse todo. Hay muchas cosas más que podría comentar, como la forma en la que el rey reacciona ante la invasión de Forestlands en ambos medios, aunque este no es un vídeo sobre las diferencias entre el juego y el anime, así que aquí lo dejo, diciendo que el juego me gusta más. Eso no significa que la forma en la que está llevado la serie me desagrade. En el juego Belze ayuda a Anne porque es su amiga. En el anime porque en realidad es buena persona y lo intenta enmascarar como algo suyo, para vengarse de Muniel cuando realmente este no le hizo nada, que él sepa. Rao tiene sus razones para ir a por el Aquanio y sentirse responsable, pero Belzebub no. Él simplemente se une para ayudar, aunque nunca lo admita. Es una parte de la personalidad de Belze que siempre está presente, estar ayudando a la gente y, comparándolo con los villanos, es un choque de realidad. Si te preguntan quién es más malvado, si un demonio, un humano o un ángel, lo normal sería decir que el demonio. Zeus es un humano tan malvado que solo busca exterminar a los demonios y mantenerse en el poder, incluso cuando eso significa sacrificar a sus propios hombres para mantener la agenda. Muniel es un ángel que, con su distorsionada visión de la justicia, ya no le queda nada. Al igual que Zeus hará lo que haga falta para acabar con los demonios, incluso si eso significa acabar con la humanidad de paso al ver a Sandland como un lugar corrupto y asimismo como el dios de un nuevo mundo. En contraparte, el demonio ayuda a otros porque sí, pero debe mantener siempre la apariencia de ser malvado. Porque recordad, nadie debería ser más malvado que un demonio.